Pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer conectados. Saludos a todos los que están ingresando ahorita a través de Facebook. Estamos viendo sus comentarios, estamos viendo ahí sus peticiones de oración. Síganlas enviando. Si no alcanzamos a orar por ellas durante el tiempo de la adoración y la oración, lo puede seguir haciendo y lo seguiremos haciendo nosotros también. Así que bueno, saludos a todos. Ya está con nosotros el pastor John Salcido. Pastor John, Dios te bendiga. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano, gracias a Dios, pastor. Pues un privilegio estar aquí con ustedes hoy en esta noche. Es un agrado. Qué Gracias a Dios. bendición, qué bueno, pastor. Pues qué bueno que puedes estar con nosotros el día de hoy. Tenemos ya varios años de conocernos. El otro día estaba viendo unas fotos por allí. Ya ves que no sé si eres usuario de Apple o de Android, pero Apple Apo, Apple, ya es que te envía fotos de recuerdo de hace años y te aparece ahí en los widgets. Y se me apareció una de hace años por allá que andábamos con la familia en California. Creo que fue como en el 2014 y estuvimos por allá en el área de Fontana, en aquella área, mm, estuvimos por allá conviviendo con ustedes, ya bastantes años de conocernos, pastor, antes de que nos salieran canas, ¿verdad? sí, aquí era. Sí, qué bendición. Así que, Pastor John, entonces cuéntanos, la iglesia está conectada ahora. Cuéntanos un poquito en dónde estás trabajando, sirviendo en el ministerio ahora, en qué área de California. Bueno, vivimos aquí en Fontana, pero estamos sirviendo pastores en Glendale, que está en el área de Los Ángeles. Y desde Glendale ahí, está en el área de Los Ángeles, ok, más o sí. menos por cerca de qué están, cerca del mar, o sea, más hacia el centro, ¿por dónde están? No más al centro de Los Ángeles, estamos sí, ¿cómo podría decir esto? Estamos cerca de Pasadena, si alguien conoce Pasadena, Bernice, por ahí en esas áreas, ¿no? Ah, muy Está bien. Glendale. Lo comento porque hay hermanos por acá que nos están viendo de nuestra congregación que tienen familia por allá en California. Y bueno, uno dice California y pues es un gran estado, así Oh, como, sí. como Texas. Y luego dices área de Los Ángeles y también es muy, muy, muy amplio y distancioso por el tema del tráfico y todo esto. Pero bueno, ahí lo están viendo, hermanos. Hay una congregación por allá en Glendale, en California, en el área de Los Ángeles, en donde está el pastor John Salcido con su esposa Marilu. ¿Ya por cuántos años, pastor, has estado sirviendo? En este septiembre, bueno, los últimos de agosto, septiembre, vamos a cumplir 9 años. 9 años acá en esta área. Empezamos aquí en Fontana con el pastor Guillermo Gómez y luego estuvimos un año trabajando en ambas iglesias y ya nos establecieron allá en Glendale. ¡Wow! ¡Qué bendición! Tenemos ahí 9 años trabajando originalmente estábamos en Modesto, California. ¡Qué Donde- bendición! Sí recuerdo, bueno, dices 9 años, nosotros 2014, así que no tenía mucho que habían iniciado ustedes a servir como pastores y todo esto. Y cuéntanos un poquito, brevemente, ¿cómo fue tu conversión al Señor? Y luego, ¿cómo fue tu llamado al ministerio dentro y cómo llegaste a casa de oración también? Bueno, mi conversión, nací en la iglesia. Cuando digo nací, me crié en la iglesia. Mis padres y mis abuelos y bisabuelos, pues venimos de la iglesia cristiana. Y ya soy cuarta generación nacido en la iglesia. Y prácticamente, pues gracias a Dios, toda mi vida en la iglesia, ¿no? En el conocimiento de Dios. Y prácticamente me entrego a Cristo a la edad de 15 años. Y a esa edad ya hasta el día de hoy, ya voy a cumplir 52 un par de semanas aquí en agosto, el 24, ¿eh? 24, hermanos, ¿eh? Este, pero Dios ha sido bueno a través de ese tiempo. Entonces estuve en la iglesia, una iglesia pentecostal llamada Iglesia Apostólica. Ahí es donde me crié toda mi vida, hasta que empecé a leer, estudiar la palabra de Dios, bastante así con preguntas y tratar de conocer mejor la doctrina. Y es donde ya Marilu y yo, Dios nos llamó, fuimos ordenados al pastorado como a los 22 años de edad. Y desde ese tiempo, pues empezamos a trabajar en el orden de pastor con los jóvenes. Y duramos 10 años pastoreando a jóvenes. Y ya después ahí Dios ya nos habló a empezar una iglesia ahí en Modesto. Y empezamos una iglesia en Modesto.
y unos cuantos años después de que empezamos la iglesia, como el 2004, um, el 2009, un poquito antes, como el 2008, los mediados, empecé a oír a Pastor Chuy Olivares a través del radio, escucharlo. Un hermano me lo recomendó ahí en la congregación, que él es originario de Guadalajara. Y lo empecé a escuchar y empecé a aprender muchas cosas, ¿no? Y después me contacté con Casa de Oración, le mandé un email directamente a Casa de Oración, me contactaron y me contactaron con el pastor Guillermo Gómez, que era el pastor único de Casa de Oración aquí en Estados Unidos. Y había otro, creo, allá en Norte Carolina, no estoy seguro si es norte o sur, y estaba también pastor Lolo, pero el que estaba más apegado al pastor Chuy era el pastor Guillermo Gómez en ese tiempo. Entonces ya me contacté y de ahí empezamos una relación con el pastor Guillermo Gómez, y luego ya vine a una conferencia a Bakersfield que cada año hacía el pastor Lolo con el pastor Chuy. Y yo fui a esa primera conferencia y conocí al pastor Chuy, me recibieron como si me conocían por años, ambos. Y pasé un buen tiempo, un buen fin de semana con ellos ahí. Y luego ya el pastor Guillermo Gómez hizo una conferencia en Livermore, allá al norte de California, me invitó, fui, ahí conocí al pastor Chuy también, ahí miré al pastor Chuy, conocí al pastor Guillermo y también al pastor Armando Alducin, que él estuvo ahí en esa conferencia. Eso te iba a comentar, yo recuerdo esa conferencia en Livermore, pero no porque estuve allí, sino porque escuché las grabaciones y todavía deben de andar por allí las grabaciones y es lo que te iba a comentar, te iba a preguntar si estuvo Armando Alducin en esa Sí, y sí, es la misma. Fue fuerte la conferencia como todas, ¿no? Pero en ese sí, tiempo vino a ser un impacto fuerte porque no se escuchaba mucho las temáticas que se estaban tratando allí. Sí, fue algo muy fuerte esa enseñanza. Y ahorita acabas de decir algo que yo no sabía de la conferencia en Bakersfield, la que hoy es el desafío del ministerio de Estados Unidos. Yo no sabía que ya se realizaba desde 2008, comentas, ¿no? Algo así. bueno, y mucho antes. Yo fui a esa, Pero no pero se era, llamaba desafío del ministerio todavía, ¿verdad? ¿mande? No se llamaba desafío del ministerio No, todavía. era una conferencia o era prácticamente algo local del pastor Ok. Lolo ahí en su iglesia, que hacía cada año él, y era local, y tenía diferentes temas. La vez que yo fui era un tema familiar, muy excelente. Y antes de eso, posteriormente había sido temas de alabanza, también creo que también estuvo ahí Chuy García en un tiempo, con Pastor Chuy, iban ahí como equipo, ¿no? Entonces hacían varias conferencias, pero ya después, ahora con la Casa USA, ya ahora es para desafío del ministerio. Pero antes de eso, con el pastor Memo, teníamos una conferencia también grande aquí en Estados Unidos, que era aquí en Fontana, y esa vez que fue ahí en Livermore, que se llamaba Comprometidos con la Verdad. Y eran conferencias muy excelentes, ¿no? En ese tiempo, me recuerdo yo. Y se hacían a través de Estados Unidos. Usaban ese tema, pero creo que es originario de aquí de Fontana, el pastor Guillermo Wow. Gómez, Wow. comprometido con la Sí, verdad. entonces ya te interrumpí ahí, pero decías que así fue como tú te enganchaste con Casa de Oración allí en Livermore, ¿no? Ya de una manera más cercana. Exactamente. Vamos a Livermore ya después, y de ahí en septiembre de ese mismo año, 2009, ya estamos hablando de 2009, ah, me hace una invitación el pastor Guillermo Gómez a una conferencia de matrimonios que iba a tener acá en Palm Desert. Entonces, pues vamos, ¿no? Mi esposa y yo fuimos, y ahí iba a estar Pastor Chuy dando las conferencias a matrimonios, y luego ya platicando, como ya había platicado con él en Bakersfield, y luego había platicado con él en Livermore, y ahí estuve en contacto cada semana, así, bien conectados con ellos, especialmente el Pastor Guillermo Gómez. Ya para ese tiempo, cuando fuimos a las conferencias de matrimonios, el 2009, el pastor nos dio la cobertura espiritual de Casa de Oración. Y ya entonces pues ya mandamos toda la información a la sede allá en Guadalajara para que nos pusieran en el internet o en la página. Y ya Casa de Oración Modesto fue oficialmente nombrada. Y de ahí ya empezamos a trabajar. Oye, ahorita que decías de la cobertura, es una palabra que a algunos les puede chocar por el tema de la apostolitis y toda esta cobertura apostólica, entre comillas, que viene de ciertos predicadores de la prosperidad, que más bien es como un dame dinero y puedes decir que te llevas conmigo.
pero eso es más bien un tema como negocio, como si fuera una franquicia o algo así. Como tú lo dices, y digo, lo aclaro para quienes nos están viendo, cobertura espiritual tiene que ver con una rendición de cuentas. Nosotros como cristianos, todos estamos llamados a rendir cuentas. Y como pastores, pues no es la excepción. O sea, un pastor necesita estar rindiendo cuentas, poniendo ejemplo a la Grey de rendición de cuentas. Y esto es lo que tiene que ver con esto que le llamamos nosotros cobertura espiritual dentro de nuestro ministerio, es como lo vemos, ¿no? O sea, yo como pastor le rindo cuentas a un equipo de liderazgo, pero también a un liderazgo regional, a un liderazgo a nivel nacional, hasta llegar a nuestro pastor Chuy, quien siempre está ahí para nosotros, disponible para algún consejo, incluso pues para hacernos alguna observación en la manera en la que nosotros estamos llevando a cabo el ministerio. Y de eso se trata, ser parte de este ministerio Casa de Oración. Lo digo porque puede haber alguien quien quizás nos vea y no sé, de pronto diga, yo quiero ser Casa de Oración. Y hay quienes nada más lo quieren por tener un logotipo y no sé, atraer más gente, pero no se trata de eso, sino se trata de una rendición de cuentas muy importante para el cuidado de la Grey. Y así como tú mismo escuchaste al pastor Chuy y llegaste, así siguen llegando personas a nuestras congregaciones que escucharon la enseñanza del pastor Chuy y que buscan un lugar en donde se enseñe, no exactamente igual, porque cada uno tenemos nuestro estilo, por decirlo así, de comunicar, nuestro acento. En tu caso, que también eres como tercera generación nacido acá en Estados Unidos, ¿no? Quinta. Quinta generación. Entonces, wow, y tienes un español buenísimo, Pastor John. No, y fíjate, por causa de la iglesia, ¿no? Porque si me hubieras conocido hace 10 años, como algunos hermanos aquí en la iglesia, cuando me dicen, no, te has mejorado. Pero sí, no, cuando me conoció Marilú, yo hablaba una palabra por otra, era la comedia, ¿no? De las familias. ¿Qué dijiste? A ver, dilo otra vez. Y empezaba la risa, ¿no? Pero gracias a Dios, sí, por la obra y por el cuidado de muchos hermanos, especialmente de México, que me dicen, hermano, ¿puedo comentarle algo? Sí, hermano, ¿cómo no? A ver, esta palabra se dice así. Y me la escriben. Oh, gracias. O sea, para mejorar. Y ahora sí leo puro español. Tengo muchos libros en inglés, pero leo puro español para lo mismo, ¿no? Estar mejorando y mejorando. Ahí veo unos que tienes ahí en la esquinita, son esta colección en español, buenísima, ¿eh? Ah, Yo la recomiendo, están muy buenos esos comentarios. sí. Oye, pastor, y decía que bueno, cada uno tenemos nuestro estilo, pero al final lo que la gente llega buscando es la Mm. palabra de Dios siendo expuesta, y algo que caracteriza a nuestro pastor Chuy es la manera tan sencilla como él puede comunicar verdades tan profundas del Evangelio de una manera que lo podemos entender nosotros, ¿no? La gente que a lo mejor no tenemos doctorados en teología, etcétera, pero el pastor Chuy le ha dado al Señor esa gracia para compartirlo, para comunicarlo. Y eso es lo que nuestra gente, al menos hablo por nuestra congregación donde nosotros pastoreamos, llega y busca, y sé que lo es también así en otras. Así que qué tremendo, ¿no? Cómo es el impacto que puede tener la manera en la que Dios utiliza a alguien, y estoy seguro de que seguirá siendo así, de que gente seguirá viniendo a nuestras congregaciones a través de la enseñanza y lo que dejó ya el pastor Chuy Olivares, ¿verdad? A quien le mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Igualmente. Fíjate, ahorita que decías algo, pastor, tocante a la cobertura espiritual. Para nosotros siempre fue muy importante, cuando empezamos la iglesia, estar bajo una autoridad, ah, por causa de rendir cuentas y el bienestar y salud de la iglesia. Y muchas iglesias ahorita que empiezan en diferentes lugares, ah, quieren hacer lo que le llaman la iglesia independiente, ¿no? Oía una pariente de nosotros, de mi esposa, que decía, le pregunté, oye, ¿y estos van a una iglesia? Oh, sí, van a la iglesia fulana de tal. Oh, sí, y están organizados. No, son iglesias donde, ¿cómo dice? Iglesias donde se mandan solas. Que me quedé yo pensando, ¿no? Esa es la idea de esa iglesia para esta persona, ¿no? Es una iglesia que se manda sola. Entonces, para nosotros es muy importante estar en una cobertura para rendir cuentas. ¿Por qué? Porque esto da
esto da bienestar a la iglesia, donde la membresía de la iglesia, con sus líderes y el pastor o pastores dentro de la congregación, se sienten de una manera protegidos. Hablando de este lado de la eternidad, sabemos que estamos protegidos por Dios, eso es muy claro, pero hay algo dentro de este lado de la eternidad donde Dios estableció en el contexto bíblico. Dice que empezó con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Para edificar la obra de Dios. Entonces, hay cierto orden de cobertura espiritual. Y cuando entendemos eso, por eso para el cuidado de la iglesia, hay iglesias y probablemente estén escuchando personas que pertenecen a una congregación, pero tristemente el pastor o quien esté oficiando o liderando esa congregación no rinde cuentas a nadie. Dice que tiene un liderazgo, pero puede ser un liderazgo controlado por él. Pero a rendir cuentas, eso ya es muy diferente, ¿no? A rendir cuentas a otro liderazgo, por ejemplo, como nosotros, Casa de Oración USA, tenemos pastores regionales y también tenemos al pastor principal o diremos al presidente de la organización aquí en USA, que es el pastor Lolo Contreras, ¿no? De Bakersfield. Entonces, hay un grupo donde vamos y él también rinde cuentas a la que es la sede en México, ¿no? Entonces, hay un rango, ¿no? De autoridad en la cual nadie aquí se manda solo, ¿no? Entonces, Así y es. eso es muy importante porque si existen iglesias así, entonces hay mucho cuidado porque no es el orden de Dios, ¿eh? Yo sé que muchos Claro. piensan, oh, este es el orden. No, 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 el orden debe estar bajo autoridad. Yo, como tú, pastor, siempre bajo autoridad. Así es. Y ellos también, y así va la cadenita, ¿no? Claro, llegamos siempre a la autoridad máxima, que es Cristo, que es completamente el dueño, el señor de la iglesia, ¿no? Así es, y fíjate que por más ungido que esté un pastor o una persona, no puede hacer el ministerio solo. La palabra dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Alguna pregunta que a veces surge de algunos que a lo mejor son rápidos para pensar. Bueno, y entonces el pastor Chuy, ¿a quién le rinde cuentas? Por ejemplo, ¿no? Y hay un grupo de pastores alrededor del pastor Chuy que son también quien pues le orientan, le ayudan y entre todos llegan a la toma de decisiones y es necesario. Por ejemplo, ves en Gálatas 6, en donde habla el apóstol Pablo a los Gálatas y les dice, hermanos, si alguno de vosotros fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. O sea, le delega el trabajo de restauración, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, lo hace de manera grupal, en una manera colectiva. Nos Mm. habla de que hay un trabajo en equipo y así, si a uno se le tiende a pasar la mano la restauración o tiende a ser muy liviano, el otro puede venir y equilibrar y así entre todos podemos trabajar armónicamente y sobre todo que ponemos el ejemplo a la Grey, porque la familia también es de esta forma, ¿no? Se trabaja en la familia pues también en equipo, siguiendo orden de autoridad. Y eso es algo muy, muy, muy importante y esencial, creo yo. Y creo que también dentro del tema que tú vas a traernos el día de hoy, que corresponde a los que sirven en la iglesia o a los que desean servir, va hacia ambos lados. Esto viene a ser algo muy importante porque el título de tu enseñanza ya nos introduce a de lo que se va a hablar, a esta analogía del cuerpo de Cristo en donde dependemos los unos de los otros. Y eso es muy Exacto. importante, o sea, así como yo dependo de ti, tú dependes de mí en el cuerpo, aunque estamos en diferentes estados, ahora mismo estamos trabajando juntos con un mismo propósito, que es edificar a la iglesia de Cristo. Así que, bueno, pastor, pues voy a apagar mi micrófono, mi cámara, para que puedas traernos este tema. Tienes el tiempo que lo desees, los hermanos aquí aguantamos. Ok. Aquí aguantamos en Houston y podemos echarle ganas y escuchar. Gracias, pastor John Salcido, de Casa de Oración Glendale. Adelante con la palabra, pastor. Amén, gracias. Muy bien, mis hermanos, buenas noches a todos una vez más. Es un privilegio estar aquí y doy gracias a Dios por el pastor David Guevara, su esposa, sus hijos y también la iglesia de Houston. Gracias por la invitación de poder compartir con ustedes esta noche la palabra de Dios, basado en el tema que voy a estar desarrollando aquí. Está basado en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Si quieren abrir su Biblia o encenderla como usted lo haga. Y el tema será el creyente en el cuerpo de Cristo. El creyente en el cuerpo de Cristo.
Dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 12, versículo 12 de la primera carta a los Corintios. Dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno, oiga bien esto, uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es muy importante para nosotros como iglesia, hermanos, entender que somos un cuerpo en Cristo. Cuando hablamos de la iglesia universal de Jesucristo, la iglesia que existe ya después del Pentecostés, que vino el Espíritu Santo y empieza la primera iglesia en Jerusalén y hasta el día de hoy. Es una iglesia, hermanos, que está perfecta en los ojos de Dios por la obra que Cristo hizo en la cruz. Él en su eternidad es una iglesia perfecta. Es una iglesia que no va a caer, una iglesia que no va a tener en sí fallar. Pero el problema que tenemos nosotros hoy en día no es la iglesia universal de Jesucristo, sino el problema es las iglesias locales. Y ahí está el enfoque. La iglesia de Jesucristo va a permanecer para siempre, la iglesia universal. El asunto es que sabemos que las iglesias locales, así como abren cada domingo, muchas cierran cada domingo. A través de nuestra nación, se cree que son miles de iglesias que cierran cada año, como probablemente miles de ellas abren. La iglesia local es la que sufre. Cuando Pablo escribe las iglesias, como Éfeso, la iglesia de Colosas, de Galacia, en esa región, de Creta, en esa región, todas esas iglesias tenían problemas individualmente. Y Pablo tiene que escribir cartas para arreglar las iglesias, para que las iglesias se vuelvan a enfocar en lo que es el evangelio de Jesucristo. El problema no es la iglesia universal, el problema somos nosotros, la iglesia local. Y por eso el énfasis en esta noche de traer a conciencia, hermanos, nuestra responsabilidad como miembros de un mismo cuerpo. Y ahora vamos a hablar del cuerpo local de la iglesia, en este contexto, Casa de Oración Houston. O sea, como cuerpo local, como iglesia local, como personas, hablando desde el pastor principal, el liderazgo de la iglesia y los servidores dentro de la iglesia. Y todos aquellos que se van añadiendo a Casa de Oración Houston, cuál es cuál es el proceder de esta iglesia y cómo debemos de trabajar como iglesia, pero como el cuerpo de Cristo. Cuando vemos aquí el texto donde Pablo enfatiza esto, se lo vuelvo a leer, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La voluntad de Dios, hermanos, para nuestra vida como miembros del cuerpo de Cristo es que cada uno de nosotros descubra el don espiritual que Dios nos ha dado. Y a través de ese don espiritual, que a lo menos es uno, lo pongamos al servicio de la obra de Dios y servir dignamente a nuestro Señor y también servir dignamente a su iglesia. Y ahorita hablando en el contexto, estamos hablando de la iglesia local. O sea, es importantísimo, hermanos, cuando hablamos del Señor Jesucristo y hablamos de su iglesia, recuerde que Pablo compara a Jesucristo como el novio de la iglesia o el novio de la iglesia y la iglesia como la novia de Cristo. Entonces, no puedes decir, yo amo a Dios con todo mi corazón y hago cualquier cosa por Dios, pero no hacer algo por la iglesia local, que es la novia de Cristo. Tenemos que, si vas a amar a Cristo, tienes que amar a la novia de igual manera. Y la novia es la iglesia. En este contexto, la iglesia local. Claro, tenemos la iglesia universal, pero la iglesia local es donde yo ahora como cristiano amo a Dios, pero también a su iglesia y voy a dar todo por la obra de Dios, que es la iglesia, y ahora hablando en la iglesia contexto local. En el Nuevo Testamento, hermanos, enseña claramente que cada creyente ha recibido algún don espiritual mediante la cual Dios nos hace, oiga bien, aptos para servir, que Él espera de nosotros. O sea,
no nos dio un don para solamente tenerlo ahí almacenado o tenerlo ahí limpiecito, como muchas veces guardamos ciertos cuadros o ciertas cosas, ahí las tenemos y en vez en cuando les damos una limpiada, ¿no? No, este don que Dios nos dio es para que nos pongamos a operar, lo pongamos por obra, pero no es para nosotros, es para que nosotros los pongamos por obra a la novia de Cristo, que es la iglesia. Entonces, nos ha dado Dios un don a cada creyente y es específico para poner a operar en la obra de Dios, y lo otro es para rendir o darle gloria a Dios en lo que hacemos, para que su nombre sea glorificado en todo. Entonces, si vamos a Romanos capítulo 12, acompáñame a Romanos, por favor, capítulo 12. Pablo también nos enseña aquí algo muy tremendo tocante a este cuerpo. El capítulo 12 de Romanos, si usted se da cuenta, si usted tiene una Reina Valera, en el capítulo 12 arribita trae un título y dice deberes cristianos. Si usted pone mucha atención, dice deberes cristianos. Entonces, el cristiano tiene un deber, ¿ok? Dios no fuimos convertidos, no fuimos nacidos de nuevo para no hacer nada. Fuimos nacidos de nuevo para hacer algo. Tenemos deberes, tenemos responsabilidades. Y el capítulo 12, Pablo aquí va a dar unas instrucciones a la iglesia de Roma, a nosotros también. De hecho, por los primeros 11 capítulos, Pablo ha estado enseñando doctrina. Y la énfasis de la doctrina de Romanos, pues, es la justificación por medio de la fe. Pero ahora Pablo va a enseñarnos cómo poner esto en práctica. Y bien interesante cómo empieza Pablo, porque él empieza hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero usted en esta noche hay que ponerlo pensando en el contexto de la iglesia local. Y dice esto, Pablo. Vaya conmigo una vez más, capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Dice Pablo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate lo que está diciendo Pablo aquí, mi hermano, mi hermana, que te presentes tú, preséntate tú, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Antes se presentaba un cuerpo para muerte, era un sacrificio de muerte. Ahora Dios nos dice que nos presentemos porque ya se presentó Cristo por nosotros en muerte. Él fue crucificado, derramó su sangre preciosa, nos ha limpiado. Ahora nosotros que hemos nacido de Dios, nos presentamos nos presentamos delante de Dios, pero vivos. Y dice, en cuerpos, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, y lo dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo te presentas? Bueno, te presentas vivo, santo, agradable a Dios. Y eso es a través de la sangre de Cristo, que ya nos ha limpiado, ya nos ha purificado, pero nuestro deber es presentarnos delante de Dios. Así siempre. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo también nos dice, bueno, ahora que ya te vas a presentar, ya que has nacido de Dios, ahora tu mente tiene que cambiar, porque ahora tu mentalidad como cristiano es hacer la obra de Dios, empezar a trabajar para Dios, empezar a dar a conocer, no al hombre, sino el don que Dios ha dado, que te ha dado a ti para la edificación del pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Y dice Pablo aquí, ahora tú te vas a presentar de esta manera, va a empezar a renovar tu mente en la palabra de Dios, tu consagración, tu dedicación a la palabra, a la oración, todo lo que tiene que ver con este momento con Dios, para que Dios vaya renovando tu mente y ahora vas a poder
poner por obra la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. ¿Y cuál es esta? Bueno, dice la Biblia aquí, Pablo sigue añadiendo en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno cual sea entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, oiga bien esto, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Si usted se da cuenta aquí, Pablo está diciendo, bueno, ya que has nacido de Dios, este es tu deber. Preséntate delante de Dios, empieza a renovar tu mente, empieza a entender que lo que Dios ya ha puesto en tu vida va a ser para el servicio de la obra de Dios. Por eso es importante, hermanos. Nosotros somos llamados a servir, pero al cuerpo de Cristo, pero en este contexto, se lo repito, a la iglesia local. Por eso es muy importante. Yo no sé cómo está Casa de Oración Houston, pero el momento que entras y llegas y empiezas una relación con la iglesia, uno de los objetivos que debemos de tener cada uno de nosotros es servir al pueblo de Dios. Quiero servir a la novia de Cristo. Quiero servirle y serle de agrado a la novia de Cristo, porque es la novia de Cristo. Entonces, en este contexto, dice la palabra de Dios que nosotros somos llamados para servir en la obra de Dios. Ahora Pablo da estos servicios, estos dones que puede tener esta persona, hablando en este contexto a la iglesia de Roma. Pero es muy importante que entendamos esto. No hay un ministerio de banca, ¿ok? No hay un ministerio de out of service, como decimos acá en inglés, ¿no? De fuera de servicio, ¿no? No. Todo lo que está fuera de servicio se arregla para que vuelva a servir, o si no, se desecha, ¿no? Ya no sirve, como dicen por ahí, el que no sirve, no sirve. El cristiano no está para eso, porque a cada quien se le ha dado un don. Entonces, ¿cómo vamos a obrar en esto? El cuerpo es, hermanos, la unión de muchos miembros, ¿ok? Pablo compara la iglesia con el cuerpo humano. En un cuerpo hay muchos miembros. Cada miembro desarrolla una función distinta. Eso es lo impresionante, ¿no? Cuando pensamos en la creatividad de nuestro Dios, todo lo que vemos ahora, ¿no? De su mentalidad, si podremos usar ese término, cómo Dios obró para todo, usando nuestro cuerpo como un ejemplo, cómo trabaja la iglesia. Todos, hermanos, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero cada miembro, cada uno de nosotros desarrolla una función distinta. Y eso lo tenemos que, solamente usted póngase a pensar, si todos dentro de la iglesia fuéramos el pastor, pero créame lo que sí sucede, porque de repente estamos sentados de este lado de la banca y estamos viendo al pastor predicar y decimos, no, si yo fuera el pastor, yo hubiera dicho esto, hubiera hecho aquello. Si yo fuera el pastor, créamelo, porque yo lo viví. Cuando yo era más joven, yo estaba de este lado de la banca sentado, yo varias veces lo llegué a decir, o cuando nos juntábamos la familia a platicar muchas veces, ¿cómo ves con el pastor? No, pues qué onda. Y empezábamos ahí, ¿no? A arreglar los asuntos de la iglesia, a arreglar al pastor. Formábamos un pastor de la imaginación. Y ahora que vivo el pastorado, digo, Señor, perdóname. Créamelo, hermano, yo siempre estoy diciendo, Señor, perdóname por mi actitud cuando era más joven. Perdóname porque
estar de este lado y ahora estar en los zapatos de un pastor es muy distinto. Pero créamelo, hermano, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Por eso Pablo nos enseña que en un cuerpo hay muchos miembros, pero cada miembro desarrolla una función distinta. Por tanto, oiga bien, la salud y el crecimiento del cuerpo, el cuerpo depende de la contribución de todos los miembros. Si usted quiere una iglesia o queremos una iglesia sana, una iglesia que funciona, una iglesia que va creciendo y desarrollándose, va a depender de todos nosotros, hermanos. No va a depender solamente del pastor y el liderazgo de la iglesia, va a depender de toda la iglesia que funcione en acorde, que vaya coordinada como dice la palabra de Dios. Entonces lo mismo sucede en la iglesia como cuerpo de Cristo. Todos los creyentes somos miembros de este cuerpo y todos debemos contribuir a la salud y crecimiento según nos permitan nuestros respectivos dones. Cada uno estamos trabajando unánimes para el crecimiento de la palabra, para el crecimiento de la obra de Dios a través de la palabra, a través del Espíritu, pero va a depender de todos. Créanme, hermanos, que la iglesia no opera solamente por lo que el pastor va dirigiendo el liderazgo. Recuerde que dentro de la iglesia local, el pastor y el liderazgo son la minoría de la iglesia. La mayoría es la membresía de la iglesia. La mayoría son aquellos servidores. Si ustedes se dan cuenta, bueno, en el contexto de Casa de Oración Houston, como aquí en Glendale, prácticamente solamente hay un pastor y hay dirigentes, líderes que ayudan al pastor a trabajar en la obra de Cristo, pero la mayoría es la congregación, la mayoría de las iglesias son los miembros. Ellos tienen más fuerza en la mayoría de personas. Entonces, pero sabemos como pastores, somos conscientes y parte del cuerpo liderazgo de las iglesias locales que necesitamos unos de otros. Necesitamos de una membresía fuerte, capaz, trabajadora, como necesitamos un pastorado y liderazgo fuerte, capaz y trabajador. Que ambos forman un solo cuerpo y trabajan arduamente para el crecimiento de la obra de Dios. Entonces, es importante tener en cuenta que como miembros del cuerpo de Cristo, oiga bien, nos necesitamos mutuamente. Nos necesitamos. Yo necesito de los líderes, yo necesito de la iglesia, de la membresía. Viceversa. Seguro estoy que la membresía y los líderes necesitan de mí. Por eso formamos una iglesia. Por eso nos llamamos una iglesia. Igualmente, ahorita, en este contexto de Pastor David, pastor de Houston, en este momento estamos trabajando en equipo. O sea, él podía dar esta enseñanza, pero como estamos trabajando en equipo, pues a Dios en su soberanía le plació de que yo esté dando esta enseñanza esta noche y ustedes escuchando y yo aprendiendo con ustedes juntamente, pero este es un equipo. Ahora sí estamos hablando de 12 iglesias que se unieron, están en este equipo para hacer la obra de Dios. Entonces, de eso se trata. Eso es lo que hacemos. Por eso es importante tener en cuenta esto una vez más. Como miembro del cuerpo de Cristo nos necesitamos mutuamente. Algunos creen que pueden funcionar como cristianos sin los demás creyentes. Pero una persona o una sola persona no puede integrar la totalidad del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No lo podemos hacer solos, mis hermanos. Nos necesitamos. Yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí, porque somos un cuerpo en Cristo. Y tenemos que tener esa mentalidad en nuestras iglesias locales. Cuando usted entre a la puerta de su iglesia local cada domingo o cada día de servicio durante la semana, usted mire, analice, solamente cuando entra, analice la gente que está ahí y mire y diga, wow, cada hermano, cada hermana aquí, desde el más pequeñito hasta el más anciano de la iglesia, somos el cuerpo de esta congregación local. Cada quien tiene una función para que esta congregación local funcione
con exactitud, con precisión y todo vaya bien. Desde el más pequeñito, le digo, hasta el más anciano. Cuando usted entre a la puerta, analícelos, analice al pastor, analice el liderazgo de la iglesia, analice todos los servidores de la iglesia y diga, wow, qué tremendo está esto. Y eso solamente la iglesia local, imagínense, hay tantas, miles de iglesias alrededor del mundo, ¿no? Entonces, digo, solamente, y puede irse hasta en el viaje de ver la Iglesia Universal de Cristo, cómo está funcionando el cuerpo de Cristo en sí, cada quien haciendo su trabajo, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y tenemos que tener muy claro eso. Toda persona en el cuerpo de Cristo, mi hermano, necesita de los demás. Nos necesitamos. Pablo mencionó como ejemplo la mano, el ojo, el oído y la nariz. Si va usted conmigo una vez más al capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, dice Pablo aquí en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, entiéndase, gentiles, ¿no? Sean esclavos o libres. Y todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Pero por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, pues, claro, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mire lo que dice el versículo 18. Y eso tenemos que tenerlo, lo tiene que subrayar, mi hermano, mi hermana. Mas ahora Dios, ¿quién? Dios, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Hay que poner atención a eso, mi hermano, mi hermana. Dios lo ha hecho por su perfecta voluntad. Oiga bien, el don que usted tiene, la obra que usted hace en la iglesia, asegúrese que está haciendo lo que Dios puso en su corazón hacer. Si usted lo está haciendo por competencia o lo está haciendo para probar algo, usted está mal y de hecho está pecando porque no está haciendo la voluntad de Dios. Mire lo que dice aquí. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Eso es lo que tenemos que tener muy claro, hermano, hermana. Por ejemplo, el pastor está ahí porque Dios lo puso ahí. El liderazgo que está ahí trabajando es porque Dios los puso ahí. Y el servicio que usted está llevando a cabo en la iglesia, todo servicio, ¿no? Hay bastante servicio dentro de la iglesia. De hecho, casi todas las iglesias siempre necesitamos más servidores porque empieza a crecer el grupo y se necesita el trabajo dentro de la iglesia, servidores, servidores, servidores. Bueno, asegúrese, como dice aquí, por eso no competimos unos a otros, porque sabemos que el pastor está ahí, el liderazgo está ahí, los servidores están ahí porque Dios puso, y Pablo enfatiza, como Él quiso. Fue la voluntad de Dios, fue como Dios quiso. Una persona que no está en el lugar que debe de estar bajo la voluntad de Dios no permanece mucho tiempo, empieza a tener problemas, empieza a tener ciertas inquietudes, ciertos problemas donde no funciona, no hace, como decimos, no hace clic. ¿Por qué? Porque Dios no lo puso ahí. Está operando y trabajando fuera del orden de Dios. Entonces necesitamos, sí tiene un don, no voy a decir que no, es cristiano, Dios le ha dado un don, pero en ese don tiene que esa persona
ubicarse, ubicarse y entender que fue Dios quien lo puso ahí. Entonces, como dijo Pablo aquí, toda persona en el cuerpo de Cristo tiene necesidad de los demás. Pero Pablo menciona este ejemplo de la mano, del ojo, del oído, de la nariz y de los pies. Cada uno de estos miembros, mis hermanos, cada uno de estos miembros realiza funciones específicas que el cuerpo necesita. Oiga bien, si es usted, hermano, hermana, necesario, mientras está trabajando ahí, todos podemos ser reemplazados, ¿eh? No nos queramos la última Coca-Cola del desierto. Jamás. Piense usted eso. No, si no fuera por mí, no pueden hacer el trabajo. No, eso es cierto, hermano. Pero mientras usted está ahí, usted piense que usted es necesario y por eso tengo que estar aquí. Es algo que yo oigo, y yo probablemente el pastor David y sus líderes o las personas que están en ciertos responsabilidades de liderazgo en diferentes posiciones de la iglesia, ¿no? Como director de maestros, director de ujieres, director de alabanza. Entonces, muchas veces para muchos es fácil levantar el teléfono, mandar un texto y decir, oh, pastor o líder fulano de tal, hoy no voy a ir a la iglesia. Sí me toca servir, pero no voy a ir. Y gracias, bye. ¿Y qué hace el líder de este lado? Dice, ay, señor, a ver, ¿cómo le hago? Ya tiene que empezar a mover ciertas piezas para acomodar a las personas, ¿no? Especialmente iglesias pequeñas, ¿no? Cuando son iglesias grandes, pues hay más facilidad de tomar gente, ¿no? De ponerlas en ciertos puestos. Pero en iglesias pequeñas se batalla mucho. Entonces, tenemos que tener esa mentalidad. Si yo ya estoy en este servicio y aquí es donde Dios me llamó, sí me tengo que sentir como necesito estar ahí para servir a Dios. Necesito estar ahí para servir. No quiero que esto se desbalance. Como nuestro cuerpo, cuando empieza a fallar algo dentro de nuestro cuerpo, viene un desbalance. Nos sentimos mal. Digo, ¿sabes qué? Algo está pasando en mi cuerpo, no me siento bien. Igualmente en la iglesia. Si el hermano falla aquí y otro hermano falla aquí, durante el servicio ya hay un desbalance. Y ya está. ¿Qué está pasando, hermano? Es que el hermano falló. El hermano no vino, nomás llamó así instantáneamente. Sí pueden pasar cosas de fuerza mayor, y yo no voy a decir que no, pero si no es así, hermano, estás fallando al cuerpo de Cristo, estás desbalanceando el cuerpo de Cristo. Sí eres necesario en el momento que estás trabajando, pero podemos todos nosotros ser reemplazados. Por ejemplo, yo siento como pastor que yo necesito estar todos los domingos predicando y durante los servicios mi responsabilidad de traer la palabra de Dios. Pero me puede pasar algo, me puedo enfermar. Entonces ahí toma otra persona mi responsabilidad por el momento. Pero te imaginas que yo agarrara se me fuera la idea de decir, ¿sabes qué? Pues yo nomás voy a poner a fulano de tal a predicar y yo me voy a tomar unos días de descanso o simplemente no voy a ir. Bueno, sí va a haber un desbalance en la iglesia, porque yo tengo la responsabilidad de estar ahí. Dios me puso como pastor en la iglesia local y ahí tengo que estar predicando, tengo que estar enseñando a la iglesia, tengo que estar haciendo la obra pastoral de la iglesia, porque ahí me puso Dios. Ahora, ¿puedo ser reemplazado? ¿Reemplazado? Claro que sí. Si yo no hago la obra de Dios y entro en un espíritu de flojera, que sí existe, entonces Dios me va a reemplazar, me va a quitar, va a decir, ¿sabes qué? No estás haciendo la obra que te mandé a hacer, vas a ser reemplazado. Y claro, va a haber un proceso de disciplina y todo lo que Dios va a hacer para yo ser restaurado. Pero no es el plan es que yo haga la obra de Dios. ¿Por qué? Porque soy necesario en ese momento, porque ahí es donde me puso Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, como miembros, necesitamos relacionar estas funciones específicas en el cuerpo de Cristo. No pueden realizarse todas las funciones del cuerpo. El cuerpo necesita a cada miembro realizar su tarea a fin de existir y funcionar debidamente. Nos necesitamos, hermanos. Algunos consideran que su parte es tan insignificante que lo mismo da que desarrollen sus dones o no. Total, dicen, nadie lo va a notar. Sin embargo, oiga bien, cada miembro es indispensable y tiene su propia función. Si el creyente cumple con su tarea, Dios le va a honrar aún aquellos que se consideran menos dignos.
Ese es otro problema, hermano. No, pues es que yo no soy importante, mi trabajo no es importante. Hermano, todo trabajo dentro de la iglesia, de la obra de Dios, es de suma importancia. Mm, Yo le voy a decir por qué, porque Dios se lo dio. Porque Dios le dio este don, este servicio dentro de la iglesia, porque Dios se lo dio. Nunca lo mire como el más insignificante, nunca lo mire como que el más menos de los trabajos. Todo trabajo, toda obra que hacemos en la iglesia, ese don que Dios nos dio para servir a su obra, es de suma importancia. Por eso tiene que ponerlo por obra. Pedro en su primera carta, en el capítulo 2:5, él afirma que cada creyente, oiga bien, es como una piedra viva, un bloque de construcción en la casa espiritual de Dios. Cada uno tiene un lugar específico en este edificio, un lugar donde encaja con precisión. Si usted está trabajando en casa de oración, Houston, o cualquier persona que nos esté escuchando de diferentes iglesias, usted es ese bloque, mi hermano, mi hermana. Usted es esa piedra viva, ese bloque de construcción en la casa espiritual de Dios que tiene un lugar específico en ese edificio, en esa congregación, donde encaja con precisión. Usted está allí haciendo una obra y usted está edificando esa iglesia. Por lo más mínimo que usted piense, por lo más difícil, en cualquier nivel, usted está haciendo un trabajo específico para esa casa. Dios, hermanos, Él nos salvó con un propósito. Un cristiano, hermanos, tiene de 3 o a más años de convertido, o un cristiano que tiene esta edad, debe ya saber cuál es su lugar, su llamado y su responsabilidad en la iglesia o en el cuerpo de Cristo. Repito, Dios nos salvó con un propósito. Un cristiano que tiene 3 o más años de convertido debe de saber cuál es su lugar, su llamado y su responsabilidad en el cuerpo de Cristo o en la iglesia local. Si usted se ha convertido al Señor hace ya muchos años y no conoce su lugar en el cuerpo de Cristo, entonces algo está mal en su vida cristiana. Hay un problema. Si no sabe, y ya pasaron varios años y todavía no hay mi lugar dentro de la iglesia, hay un problema, hermanos. Y usted necesita resolver ese. Dios, hermanos, nos salvó con un propósito, no solo para venir a la iglesia, sino también para que crezcamos en el conocimiento de la palabra y demos a conocer a otros las buenas nuevas de salvación. Hay un desperdicio general de dones, talentos, de poder y de autoridad en las bancas de las iglesias, porque han caído en el problema de la eterna niñez espiritual. Se han estancado en su crecimiento espiritual y por ende no saben cómo y cuándo y dónde comenzar a desarrollar el potencial que hay en ellos. Entonces, resumiendo, la voluntad de Dios, mis hermanos, es que cada creyente descubra su don y su desarrollo en la obra de Dios. Repito, la voluntad de Dios es que cada creyente descubra su don y lo desarrolle en la obra de la iglesia. Pablo nos dice esto: no descuides, le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 14. Y solamente le leo esto: no descuides el don que hay en ti. Oiga bien esto, mi hermano. Pablo le dice al pastor Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Entonces, se entiende que se puede descuidar. Y luego le dice otra vez
al pastor Timoteo en su segunda carta, capítulo 1:6, y solamente le doy este párrafo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces significa que se puede apagar. Ahora, no sé si estás en eso, pero la palabra de exhortación en esta hora es que no descuides, mi hermano, mi hermana, el don que hay en ti. No lo descuides. Y lo otro, el otro consejo, la otra exhortación, que recuerde que la palabra exhortación es motivar o motivación o estar al lado de una persona. Lo segundo que te dice es, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dos exhortaciones muy importantes. No descuides el don que hay en ti y que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Si eres fiel en el desarrollo de tu don, mi hermano, mi hermana, tu trabajo no será en vano. Los perdidos serán traídos a Cristo y los creyentes serán edificados en la fe. Número uno, aquel que no ha creído el evangelio vendrá a los pies de Cristo a través de tu don espiritual. Pero segundo, los creyentes serán edificados en la fe. Hay dos frentes. Ganar gente para Cristo a través de tu don y edificar ya a los cristianos a través de tu don. Tenemos una tarea muy importante, mis hermanos, en nuestras vidas. Yo te pido en esta noche que reflexiones y que reflexionemos juntos. Yo también, yo también estoy en este caminar juntamente contigo. Yo también necesito pensar todos los días el don que Dios me ha dado y cómo lo estoy llevando a cabo para la edificación del cuerpo de Cristo y cómo lo estoy llevando a cabo también para que personas no creyentes crean al evangelio. Tenemos dos frentes, repito, aquel que no ha creído y también para edificar a nuestros hermanos dentro de la iglesia. Yo te pido en esta noche que reflexiones en esto. No descuides el don que hay en ti, mi hermano, mi hermana, pero también que lo avives. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Oremos en esta hora. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado en tu palabra. Tú eres bueno, Señor. Sabemos que tú estás en control de todo y en esta hora te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que por razones que tú conoces, probablemente se han desviado en este caminar, Señor, tocante a su don espiritual. No que han dejado tu camino, Señor, no que se han desviado al mundo, sino que probablemente han tomado tiempo que llamamos nosotros de descanso sabático en no servir en tu obra. Pero ahora entendemos que tan importante, Señor, es que continuemos sirviendo, Señor, porque esto trae equilibrio a tu cuerpo, especialmente a la iglesia local, Señor. Estamos para que tu iglesia siga adelante, Señor, y cada uno de nosotros tú nos has dado un don, a lo menos uno, Señor, para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso te ruego por cada uno de mis hermanos que probablemente, Señor, han de una manera u otra descuidado el don que tú les has dado o lo han apagado. Ahí se han sentado, no han hecho nada, sí van a las reuniones, sí adoran, sí son parte de la membresía de la iglesia, pero no están trabajando, Señor, no están funcionando en este don espiritual. Y yo te ruego, Señor, que así como nosotros que somos creyentes en el cuerpo de Cristo, cada uno de mis hermanos igual, Señor, se sientan parte de este cuerpo, ahora en el contexto de la iglesia local, que miren a la iglesia como parte de su cuerpo y que empiecen a trabajar, Señor, empiecen a edificar, ser ayuda al pastor, ser ayuda a los líderes y ser ayuda en sí en toda la iglesia local, Señor, para que la iglesia vaya creciendo y la gente que va llegando, las almas que no te conocen, vayan siendo también convertidas por el servicio que rendimos a tu iglesia, Señor. Y miren en nosotros
que estamos operando en este don espiritual. Ayúdanos, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, muchas gracias. Gracias, pastor. Pues es una bendición escuchar esa palabra. Creo que, bueno, mientras enseñabas, decías muchas cosas en las que estaba reflexionando. Y bueno, me recordaba también hace un par de meses que estuvimos allá en el desafío del ministerio en Bakersfield, precisamente, en donde nos estuviste compartiendo y estuvimos tocando esta temática sobre la próxima generación. Y es bien importante reflexionar que cada uno de nosotros estamos dejando una huella en nuestros hijos, en la generación que viene atrás de nosotros. Y es una buena oportunidad, con lo que compartías, para preguntarnos qué huella estamos dejando a nuestros hijos en el ámbito espiritual. Yo puedo hablar por mí y puedo decir que mis padres fueron personas que se entregaron al Señor desde que se convirtieron, desde el día uno, fueron impactados por el Señor y empezaron a servir al Señor en todo. Yo recuerdo, yo no nací en cuna cristiana como tú, de varias generaciones, pero sí vi a mi papá transformado por el Señor, a mi mamá junto con él, íbamos a predicar a las cárceles, a las misiones. Bueno, mi papá, yo lo digo de broma, que hasta al perro le predicaba. Y estuve involucrado en todo tipo de cosas, sirviendo en la iglesia en donde nos congregábamos y todo, y eso dejó una huella en mí, eso dejó una marca en mí, de tal manera que cuando yo fui creciendo, para mí eso era pues algo normal, por decirlo así, ¿no? El creyente se entrega a Dios y le sirve, y espero que todos podamos entender esto, que estamos dejando huella. Si estás dejando una huella de ser creyente de banca, como decías hace un momento, pues, ¿qué puedes esperar de tus hijos? A veces la gente se queja y dice, no, es que mis hijos no quieren nada con la iglesia, ¿no? Pues es que si ven la calidad de cristiano que has sido y que eres, pues no puedes esperar mucho porque es lo que le has estado modelando, ¿no? Así que hasta ahí impacta hasta la familia también, ¿verdad? Exacto, fíjate que una de las cosas que a mí me impresiona mucho, y yo sí soy impactado, es cuando ya ves una segunda, tercera generación de servidores, pero regresas y ves que el papá o el abuelo fueron servidores dentro de la iglesia, y eso es impresionante. En nuestra congregación, por la gracia de Dios, aquí en Glendale tenemos varias familias que ya sus hijos son servidores, que están sirviendo igualmente, o sea, con esas ganas de servir en la obra de Dios. Y eso me impresiona a mí porque eso es como la escuela vieja de antes, ¿no? Del siglo pasado, donde el padre era carpintero y el hijo era carpintero, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia, a lo mejor los oficios son diferentes acá en lo secular, pero dentro de la iglesia, varios de ellos, el padre era el músico y ahora los hijos somos músicos. Eso pasa en nuestra congregación, que ya va para 12 años es Casa de Oración Glendale. Pero ahorita veo los músicos, por ejemplo, en este contexto, los músicos que cuando empezaron era el papá y ahora ellos son los que están tomando y ya, director de alabanza, así directamente, pero de hecho ayer que estábamos ayer ya ves, te platicaba que fuimos a bautizar ayer en una playa en Oxnard, California, y los que estaban dirigiendo alabanza era el papá y los hijos. Era impresionante ver ya dos generaciones sirviendo y cantando ahí el aire público. Yo nomás los miraba y te quedas pasmado con la obra de Dios, pero ya estás hablando de dos generaciones. ¿Me explico? Claro, porque viste a los papás, pero que te interrumpa, los papás llevaron a sus hijos y sus hijos crecieron viendo a sus papás ahí en los ensayos Ya, bueno, ya, pues agarro la guitarra y también yo le doy y así el tema nos habla de que hay una comunicación, el tema es de cuando están exacto. desvinculados, el papá por allá, el hijo por allá, no hay nada que instruir. Y el asunto es que ahorita lo que decías es muy importante, encaminar a nuestros hijos al servicio de Dios, o sea, enseñarles, por ejemplo, yo también tengo esa carga con mis hijos. Mi hija, cuando empezamos la obra allá en Modesto, ella era la que dirigía la alabanza. Mi hija dirige la alabanza, mi hijo tocaba la batería. Entonces, y hasta el día de hoy es igual, o sea, sirven en las iglesias locales, pues mi hijo está aquí con nosotros, mi hija ella está en la área de Modesto, pero ellos sirven en las iglesias locales. Entonces, mi hijo sirve aquí con su esposa ahora, su esposa es parte de la alabanza. Entonces, mi nieta, que la cargan ellos, ya va al ensayo con ellos, así, va al ensayo. Entonces, yo en mi perspectiva de 15, 20 años adelante, estoy mirando a Celina, mi nieta,
dirigiendo la alabanza, ¿me explico? Ya estoy viendo eso. O tocando la batería como Dios la vaya a llevar, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que debemos tener en la iglesia. Bueno, yo estoy haciendo ese trabajo de ujier. Bueno, aquí traigo a mi niño a un lado, a mi niña. Probablemente ella va a tomar mi lugar o él va a tomar mi lugar a su tiempo, ¿no? Y así vamos a ir creciendo, igualmente en todas las áreas. Pero eso es muy importante, hermano, porque se pierde de repente, se pierde. Es que estás diciendo algo clave y es, por ejemplo, estás diciendo, yo quiero que mis hijos, mis nietos estén sirviendo, ¿no? O sea, tú tienes un objetivo, o sea, no Ujú. solo como pastor, sino como padre, como Oh, abuelo que ya. eres, ¿no? Oh, Ese es un objetivo y es lo que dice el Salmo 127, dice que los hijos son como saetas y las ya. saetas, el soldado, el valiente las pone un objetivo y hacia allí lo lanza. Entonces ese es el tema y la pregunta, si nuestro objetivo es servir a Dios, el objetivo para nuestros hijos va a ser que ellos sirvan a Dios. Y obviamente el servicio incluye la consagración, incluye Exacto. que sean salvos y nuestras actividades y rutinas pues van enfocadas hacia eso, ¿no? Todo lo que rodea nuestra vida. Así que bueno, eso nos deja muchos desafíos y ves cómo tiene un impacto también en nuestra familia. Y bueno, pues yo le agradezco a Dios por tu vida, Pastor John, por la congregación, por allá en Glendale, a tu esposa Marilú, a tus hijos, que el Señor les bendiga, les mandamos un saludo a todos y un fuerte abrazo, esperando verlos pronto. Primeramente, Dios, por allá vamos en noviembre. Voy a andar en Texas, en Houston, casando a una sobrina. So, probablemente ahí nos podamos ver. Si Dios. Órale, ya me acordé que me habías dicho eso, por acá nos vemos. Primeramente Dios, nos echamos un cafecito o planeamos algo, pero bueno, si el Señor nos presta vida, por acá estaremos. Muchas gracias, Pastor John, a todos quienes están conectados todavía, que el Señor les bendiga, que pasen muy buenas noches, que descansen y nos vemos el día viernes en nuestra reunión general. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias, pastor.